Vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos difíciles, tiempos donde se ha perdido la cordura, tiempos donde se ha perdido la razón, tiempo donde se ha perdido algo tan común como el sentido común, donde la soberbia reina en los corazones de los hombres. Tiempos donde el individualismo está por encima del colectivo, donde el bien común ya no se expresa sino el egoísmo intrínseco que se encuentra en el corazón de los seres humanos sin ninguna manifestación de piedad y de pensar en el otro. Somos testigos no oculares de todo lo que los medios de comunicación han dicho por las elecciones presidenciales recientes en el país vecino de Venezuela. Mucha información, algunos defendiendo a su presidente, otros ya cansados de su régimen contraatacando, basándose en un fraude electoral para llegar a la primera posición de manera antiética. Ha habido algunos fallecidos por las protestas que se han presentado. Algunos otros están desaparecidos, otros están siendo perseguidos por un régimen que no acepta oposición alguna a las convicciones políticas, económicas y culturales de este vecino país. Podríamos quedarnos en este lugar hoy y tendríamos mucho, pero mucho que comentar acerca de lo que este país está viviendo y cómo la iglesia en este país está respondiendo a esto. Sin embargo, hermanos, no es mi fin. Me sorprende cómo el Señor actúa en medio de todo, porque desde hace semanas atrás había considerado continuar con nuestra serie de Jeremías el día de hoy y no ha podido ser más refrescante para mí este capítulo 27 que pretendo exponer en este día. Cuando leemos un texto como este, podemos concluir que si bien el Señor no es el autor del mal, el Señor no peca y no está a favor del pecado, de hecho lo aborrece. No podemos desligarlo de cada situación que pasa del universo, como si a Él todas estas cosas, hablando de este país vecino, lo tomara por sorpresa. Así que mi ánimo en esta mañana para ustedes es traer refrigerio y paz a sus almas, a sus corazones, a través de la palabra para que podamos ver detrás de bambalinas cómo se orquestan las cosas para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Desde nuestra óptica a veces no vemos ese beneficio porque se está orquestando desde la eternidad. En este capítulo el profeta Jeremías se concentra en seguir hablando de parte del Señor, pero esta vez a un público en particular. Hasta aquí, hasta el capítulo 26, estaba Jeremías dedicado a hablar a la nación de Israel o a la nación de Judá, al pueblo de Judá e incluso a Jeremías mismo. Pero en esta ocasión se encarga a hablarle a unos hombres y mujeres en particular que son las naciones, es decir, a todos los que no son de su pueblo escogido. Con esto, lo primero que podemos observar es que Dios no solamente es Dios de su pueblo, sino que es el Dios del universo. Dios no es Dios solamente de Judá, sino que es Dios de todas las naciones, de todo el universo. En este pasaje el mensaje va para algunos reinados y pueblos en particular: Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Embajadores de esos pueblos venían de manera periódica a Sedequías, el rey de Judá, quien era hijo del rey Josías, es lo que nos dice el texto. Jeremías se le presenta a estos embajadores con el fin de que hicieran llegar un mensaje específico a los reyes de estos pueblos. Pero al hablarles debía tener un yugo atado al cuello con correas de cuero. No es la primera vez que Dios nos sorprende en su palabra con este tipo de ilustraciones. Ya anteriormente Jeremías tenía que tomar, ¿verdad?, un cinturón, ¿se recuerdan eso? Irlo por allá a comprarlo, después irlo a sembrar por allá en el agua, después volver otra vez Jeremías para dar un mensaje al pueblo. Bueno, esta vez, ahora Dios le pone a que se ate un yugo. Normalmente cuando pensamos en yugo, es posible que pensemos en dos.
Es decir, el ganado cuando le colocan los yugos, juntan el ganado normalmente de dos en dos para que caminen hacia donde el que los dirige quiere. Ahora, Jeremías se les presenta a estos embajadores con dicho yugo atado al cuello con correas para ilustrarles algo. ¿Tú te imaginas esa escena? Llega el profeta a hablarle a embajadores de las naciones, no a su pueblo, y llega con algo puesto en el cuello con una correa aquí. Hermanos, si no nos metemos allí, en el texto, va a ser difícil podernos imaginar eso. Y yo te garantizo que esa gente del mundo, por lo general, lo que puede decir es que este hombre está loco. Ahora nos viene a hablar de parte de Dios y ese hombre está loco. ¿Cómo viene a hablarnos con eso en el cuello? Entonces, mis hermanos, yo quiero que veamos a través de este sermón que he titulado Dios hace lo que le place, la manera como Jeremías les presenta al Señor de los ejércitos con tres cosas fundamentales en las cuales se muestra cómo es Él para luego demandarles lo que es mejor para ellos, para que finalmente pueda dar el ejemplo desde su propio pueblo escogido. Por eso, hermanos, mi tesis en este sermón es, si Dios hace lo que le place, es bueno someternos a Él. Si Dios hace lo que le place, es bueno someternos a Él. Y lo primero que vemos es que Dios hizo todo con gran poder. Noten lo que dicen los versículos 4 y 5. Ya Jeremías está al frente, va hacia allá y Dios le dice a Jeremías, y ordénales que digan a sus señores, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, así le dirán a sus señores, yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy ¿a quién? A quien me place. Y la doy a quien me place. El profeta les habla a estos mensajeros de los diferentes reinados para que les dijeran lo que ellos necesitaban escuchar. Y el profeta les ordena de parte de Dios que le diga algunas cosas supremamente importantes que esos reyes de esos pueblos necesitaban escuchar. En primer lugar, Dios hizo la tierra, los hombres y los animales que están sobre la superficie de la tierra. Es lo primero que esos hombres de esos reinados necesitaban escuchar. Dios hizo todo. Dios es el creador de todo. Dios se les presenta a estos reyes de estos pueblos como el creador de todo. Es decir, lo que Dios le está diciendo a través de Jeremías a estos hombres es que Él es el creador de ellos. Entonces ya saben para dónde va la conversación o para dónde va el mensaje. En segundo lugar, Él dice que hizo todo eso con gran poder y con su brazo extendido. Es decir, ustedes son creación mía y yo los hice a ustedes con gran poder y con los brazos extendidos. Es como si Dios, ilustrándose, ¿verdad?, en estas imágenes antropomórficas, es decir, que Dios usa elementos de nosotros como seres humanos para poder mandarnos o enviarnos un mensaje que le podamos entender. Es como si Dios hubiese hecho esto. Créese hombre y se creó. Créense animales y se crearon. El rey le habla a los reyes de los pueblos. Y en tercer lugar, Él dice que todo eso que Él hizo, con su poder y su brazo extendido, se la da a quien le plazca. Entonces ese es el primer mensaje que Dios le da a estos reyes. El creador del universo es quien se está presentando ante estos reyes a través de sus mensajeros. Ellos son los reyes de estos pueblos y Él es el rey del universo. El rey del universo le está enviando mensaje a los reyes de los pueblos.
con esta descripción a estos reyes debería ser suficiente para entender que no hay cosa que pueda pasar que el Rey del universo, el Señor de los ejércitos, no sepa y que además no esté detrás a través de su divina providencia para que el mundo le glorifique. No había nada de eso. Nada me toma por sorpresa. Cuando en la Biblia el Señor se presenta como el Señor de los ejércitos, es como si fuera una declaración de guerra. Pero este que se presenta como ese Señor de los ejércitos, les está diciendo a estos reyes que su ejército es mayor que el de ellos, que teman si caen en manos de este Rey del universo, que no hay ninguna opción de victoria por parte de estos reyes en caso que quieran desobedecer sus órdenes divinas. Es una declaración de guerra donde Dios, el Rey del universo, le está diciendo a los reyes: ya perdieron. No ha pasado nada y ya perdieron. Entonces, como este Señor de los ejércitos es el creador del universo porque lo hizo con su poder, entonces es el Rey del universo que creó y como Rey puede hacer lo que le plazca con su creación. Él es el dueño. Él hace lo que le plazca con su creación. Ustedes tienen cosas, tienen bienes, ¿verdad?, que son suyos, o por lo menos ustedes creen que son suyos. Pero como nosotros creemos que es nuestro, nosotros terminamos diciendo que yo hago con mi carro lo que yo quiera, hasta que se te daña, hasta que se te pincha. Entonces tú no puedes hacer con tu carro lo que tú quieras. Porque si tú quisieras que tu carro volara, no vuela. Por muy siglo XXI en el que estemos. Esa es mi casa y yo hago en mi casa lo que yo quiera hasta que llegue un terremoto. Entonces, no podemos hacer lo que nosotros querramos con lo que supuestamente tenemos. Hermano, hermana, visita que estás aquí, tú y yo no tenemos nada. Todo es del Rey. Todo es del Rey. Y por eso Él les dice a estos reyes de estas naciones a través del profeta Jeremías, a sus mensajeros, que le da el dominio a quien le plazca. No depende de la persona, depende de Dios. No depende de ninguna capacidad de fuerza, inteligencia, astucia o trampa. Depende solamente de que a Dios le plació. A Dios le plació darlo. De hecho, este mensaje debió hacer un eco en sus propios reinados, porque lo que Dios le está diciendo es que ustedes son reyes de Edom, de Moab, de Amón, de Tiro y de Sidón, porque a mí me ha placido hacer los reyes. Ustedes son reyes porque yo quiero que sean reyes. No hay nada en estos reyes que Dios haya visto para colocarlos en ese reinado. Para estos pueblos paganos me imagino que es una humillación. Estos reyes estaban siendo humillados. Seguro todos estos pueblos siempre creen que la religión judía de esa época era con un Dios que solo se involucraba con ellos. Pero ahora descubren que Dios no solo es el Dios de los judíos, sino del universo entero y que ellos están puestos en su reinado solo porque a Dios le ha placido. Yo creo con mi poder y hago con eso lo que me plazca. Es lo que Dios les está diciendo. Ahora bien, hasta allí ellos están siendo humillados. Ellos están diciendo, wow, hay que mirar hacia arriba. Pero el mensaje no acaba allí, sino que ahora le dice a estos reyes que escoge en manos de quien pone lo que él hace. Noten lo que dice el versículo 6 y 7. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Y también le he dado las bestias del campo para que le sirvan. Y a todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Wow, no me imagino cómo vino la noticia a estos reyes. Hasta aquí Dios les ha dicho que Él es el creador de todo, que todo le pertenece y Él se le da a quien le place.
Pero ahora les dice que como Él hace lo que le place, entonces se entrega todo lo creado en ese momento bajo la mayordomía, administración del hombre más perverso del mundo conocido, llamado Nabucodonosor. Él lo identifica para que quede claro que sí, es el mismo que seguro ellos conocían, el rey de Babilonia. Pero adicional a esto, les hace saber a estos reyes que no solo es el rey de Babilonia, sino que es mi siervo. ¡Wow! Mi siervo. Es decir, el Señor de los ejércitos le dice a estos reyes que el hombre más temido de la época es siervo de él. Está a su servicio y propósitos eternos, y que Él entregará las tierras, las bestias, las naciones para que les sirvan a Él. Pero deja claro, y en evidente intención, es que este siervo no es para siempre, y eso es importante, hermanos, que este siervo de Dios no es para siempre. Estará a mi servicio por el tiempo de su vida, la vida de su hijo y la vida de su nieto, ¿verdad? Este siervo es temporal y he decidido darle a él todo esto con el fin de cumplir mis propósitos eternos. Este siervo tiene una vigencia ya con la fecha de vencimiento anticipada. Es lo mismo cuando tú compras algo en un supermercado, lo primero que ves cuando te gusta es cuándo se vence. Y a mí lo que me da risa de esto es que nosotros buscamos la fecha de vencimiento de las cosas que más nos gustan, sabiendo que eso no va a durar ni 1 ni 2 días. Y normalmente eso se vence en 1 mes. Bueno, de la misma manera, Dios le está diciendo a estos reyes que Nabucodonosor es su siervo y su siervo tiene fecha de vencimiento. Yo no sé si esto era esperanzador o no para estos reyes. No tengo ni idea la cara de esos reyes. No me quiero ni imaginar yo siendo rey de un pueblo y que venga un mensajero que yo mandé por una esperanza al rey Sedequías y me venga diciendo, hey, te traigo otro mensaje. Habló el rey. ¿Quién, Sedequías? No, el de Jeremías. ¿Y qué dijo? Que él es el creador. Ah, sí, pero el creador de ellos no, el creador de todo el universo. Él dice todos los hombres, todos los animales, todas las cosas, rey del universo. Ah, ¿qué es el creador mío? Sí, él te está diciendo que él es el rey tuyo. Ah, bueno, qué bueno, por lo menos tenemos un rey como los judíos también. Ok, y también nos dijo que el rey de Babilonia es su siervo. Nabucodonosor, sí, él. Y que ahora nos va a entregar a ellos. ¿Tú te imaginas la cara de esos reyes? El siervo al que le daré todo esto, en algún momento será quitado por mí para que este siervo le sirva a otro siervo que escogeré cuando sea el momento. La historia nos muestra que el reino de Babilonia cayó en manos de los persas, específicamente en manos de otro rey, Ciro. Esto demuestra el poder de Dios, amados hermanos, y no deja desprovisto ningún asunto de la vida en este universo. Todo está bajo su yugo. ¿Sí entienden por qué Jeremías tenía ese yugo puesto en el cuello? Hablándole a esos reyes. Él tiene atado del cuello al universo en pleno y a todos los que en él existimos. Le ha placido a Dios en ese tiempo darle a su siervo Nabucodonosor el poder y la administración de los reinos de alrededor. No me quiero imaginar la reacción de estos reyes cuando Dios les dijo que entregaría todo esto a este rey perverso. Ahora menos, porque hasta ahí les dijo, se los voy a entregar. El rey ha podido decir, bueno, listo, será empezar de nuevo los reyes de estos pueblos. Listo, ya nos quebraron. Una vez más, hay que salir adelante, hay que ponernos a trabajar, hay que hacer esto, hay que... No, espérate, señor, que no he terminado con el mensaje. Ahora demanda a que se sometan al que él escogió. ¿Cómo así? Noten lo que dice el versículo 8 al 11. Y sucederá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, a esa nación castigaré con espada,
con hambre y con pestilencia, declara el Señor, hasta que yo la haya destruido por su mano. Ustedes pues, versículo 9, no escuchen a sus profetas, a sus adivinos, a sus soñadores, a sus agoreros, ni a sus hechiceros que les dicen, no servirán al rey de Babilonia, porque ellos le profetizan mentira para alejarlos a ustedes de su tierra y para que yo los expulse y perezcan. Pero, dice el Señor, versículo 11, la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, declara el Señor, y la cultivará y habitará en ella. Así que en resumen de estos textos, la demanda que les hace Dios a estos reyes y sus naciones básicamente tienen dos caminos, nada más. Aquí no hay un tercero, solamente dos. Si mueren a ustedes, vivirán. Si viven para ustedes, morirán. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ambos caminos evidentemente tienen sacrificios, pero siempre uno de los dos caminos es el mejor. Así como yo tengo con un yugo al universo, de la misma manera deben someterse al yugo de Nabucodonosor. Si no lo hacen, los castigaré. Si lo hacen, se quedarán en sus tierras y podrán cultivarla y habitarla allí. Lo que nos deja claro esta porción del texto es que las naciones, por más secularizadas que sean, siempre tienen su propia religión, porque estas naciones tenían sus propios profetas, adivinos, soñadores, agoreros y hechiceros. Todos tienen un vínculo con algo superior. Mas, sin embargo, Dios les dice que ellos son mentirosos, engañadores, diciéndoles que nadie los someterá, pero si les hacen caso, eso será destrucción para ustedes mismos. Mientras que si se someten al yugo del rey de Babilonia y le sirven, los dejaré en su tierra y puedan cultivarla y vivir en ella. Al someterse al rey de Babilonia lo están haciendo a mí, porque él está allí, porque a mí me place y será por un tiempo que yo he estimado así. Tremenda decisión que deben tomar estos reyes junto con sus naciones, porque ellos siendo reyes serán reinados por otro hombre y la nación que reinan será sometida por otra nación. No tendrán independencia, sino que dependerán del siervo de Dios, al que le plació colocar allí. ¿Por qué no el rey de Edom, Moab, Amón, Tiro o Sidón? Porque a Dios no le plació que fueran ellos. ¿Por qué Nabucodonosor? Porque a Dios le plació que fuera Nabucodonosor. Dios no argumenta el por qué escogió a Nabucodonosor. Dios no le argumenta a estos reyes porque no los escogió a ellos. Él simplemente demanda y dice. Estas naciones no tenían que cuestionar a Dios, tenían que someterse a su voluntad, que tal vez no entienden, pero por lo menos saben que Él es poderoso. Para estos reyes todo esto podría ser injusto porque ellos podrían decir que ellos no creen en este Dios, ¿por qué los trata así cuando nosotros no nos hemos sometido a Él? Pero Dios no dejó desprovisto a estos hombres y a las naciones que gobiernan. No es que los quiera tratar peor que a su propio pueblo escogido Judá. Y por ello concluye con los versículos siguientes. Noten todo lo que dice los versículos del 12 al 22. Y a Sedequías, rey de Judá, hablé, tiempo pasado, hablé palabras como estas. Pongan su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y sírvanle a él y a su pueblo y vivirán. Porque han de morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como ha hablado el Señor de la nación que no sirva al rey de Babilonia. No escuchen las palabras de los profetas que les dicen no servirán al rey de Babilonia, porque les profetizan mentira. Yo no los he enviado, declara el Señor, y ellos profetizan mentira en mi nombre para que yo los expulse y perezcan ustedes y los profetas que les profetizan. Entonces hablé a los sacerdotes y a todo este pueblo y les dije, así dice el Señor, no escuchen las palabras de sus profetas que les profetizan. Los utensilios de la casa del Señor serán devueltos en breve de Babilonia, porque ellos le profetizan mentira. No los escuchen, sirvan al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad?
Pero si ellos son profetas y si la palabra del Señor está con ellos, que supliquen ahora al Señor de los ejércitos para que los utensilios que quedan en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Porque así dice el Señor de los ejércitos acerca de las columnas, del mar, de las basas y de los demás utensilios que quedan en esta ciudad, los cuales no tomó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llevó al destierro a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, de Jerusalén a Babilonia, con todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán llevados y allí quedarán hasta el día en que yo los visite, declara el Señor. Entonces los traeré y los restituiré a este lugar. Lo que está pasando aquí es que los reyes pueden estar pensando de que, ¿por qué Dios nos trata así si nosotros no creemos en ese Dios? Lo que Dios les está diciendo es que el hecho de que no crean en mí no quita mi gobierno sobre ustedes. Y de hecho, por si ustedes creen que a mi pueblo lo trato mejor, y ustedes recuerdan por allá en el capítulo 19, entre la vida y la muerte, Dios le profetizó a través de Jeremías a este hombre, al rey, que se sometiera al rey de Babilonia o moría. Escoge tu destino. Lo que el profeta Jeremías dice en esta parte del capítulo 27 es que es un recordatorio ejemplar de que Dios, antes de mandar a someter a las naciones a Babilonia, ya lo había hecho con su propio pueblo. Dios no hace acepción de personas en sus beneficios. Él hace llover sobre justos e injustos. Los justos comen, los injustos también. Los justos tienen muchas bendiciones, los injustos mucha gracia común. Pero tampoco hace acepción de personas en sus juicios eternos. Manda a las naciones a que se sometan al rey de Babilonia, así como de la misma manera mandó a su pueblo a someterse a este mismo rey. Así que más de lo que piensen las naciones y sus reyes deben ver que si Dios lo hizo con su propio pueblo, ¿cuánto más con el resto del universo? Y algo particular es que, si ustedes no lo notaron, es que a su propio pueblo lo llevó cautivo a tierras babilonias. A estos reyes les está diciendo, si ustedes se someten, se van a quedar en sus tierras, cultivándola, trabajándola y viviendo allí. Es decir, que a su pueblo, si hacemos un juicio en calificativos, a su pueblo lo trató peor que las naciones. A su pueblo le dijo, van para allá. A esto les dijo, si se someten desde aquí, aquí se quedan. Si no se someten aquí, aquí los invado y todos morirán. Y la razón de que Dios llevó cautivo a su pueblo es precisamente la misma razón que le da a las naciones que no hagan para que no lleguen a tal fin. Amaron la mentira de sus falsos profetas y por eso sufrieron el justo juicio de Dios. Así que si lo vemos en perspectiva, la demanda que le hace Dios a través de Jeremías a estos pueblos es mejor si la acatan a la de su propio pueblo. Así que Dios no se puede presentar como si fuera injusto y más bien se puede mirar a que este Dios a quien ama, disciplina y azota a quien tiene por hijo. Su siervo Nabucodonosor en ese momento no sabía que no dependía de su poder sino de Dios. Nabucodonosor se creía superior a todos los hombres. A Dios le plació ponerlo como azote a las naciones, ponerlo como ese administrador de su creación. Ese siervo era temporal y cambiable como causa secundaria de Dios, quien es la primera causa de todas las cosas para mostrar su providencia, su poder, su amor inalterable, su corrección, su gracia especial y común sobre un universo que le debe toda la gloria y toda la honra a Dios. Un siervo que tal vez a los ojos del mundo conocido de la época era temible, era despreciable, malvado, pero que estaba atado al cuello por el Dios temible, fuego consumidor, pero también amoroso y cuidador incansable de su propia creación. Nada está fuera de su cuidado tierno, apacible y justo. Por eso, en el cumplimiento del tiempo, hermanos, este mismo Dios envió a otro siervo.
Pero a diferencia del siervo Nabucodonosor, este siervo es el siervo de Dios, perfecto y eterno, amoroso, justo, cuidador de todas las cosas. A diferencia de Nabucodonosor, este siervo sí es el dueño de toda esta creación, porque por él y de él son todas las cosas. Así como a Dios le plació darle por un momento a Nabucodonosor las tierras, los animales y las naciones, de la misma manera, en el cumplimiento del tiempo, de acuerdo con los propósitos eternos, le plació entregar a su Hijo, al siervo de los siervos, entregar por la eternidad todas estas cosas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo a los Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo, de este siervo eterno. Él vino para que nos sometiéramos a su yugo, el cual es ligero, para libertarnos del nuestro, del pecado, el cual es pesado. Someternos a este siervo sufriente es verdaderamente ser libres. No se trata de tierras y de animales, se trata de una eternidad en la que habitaremos. Nabucodonosor cayó cuando Dios quiso. Jesús está sentado en el trono hoy, y este siervo que es Rey del universo, ahora gobierna todas las cosas desde su trono, y no hay ninguna cosa que escape de sus manos. Así que, hermanos, entiendo que lo que esté pasando en nuestro país vecino sea doloroso, sea decepcionante, sea frustrante para muchos, pero por encima de cualquier cosa que esté pasando en este país está la soberanía de Dios y este siervo verdadero y eterno que hace lo que le place. Tal vez hoy no veamos esperanza en un país como este, pero la verdad es que cuando miramos al pasado hemos podido ser testigos de cómo la iglesia ha crecido en medio de la necesidad y persecución política y económica en una nación que tiene como líder a un hombre que, por muy malo que sea, nunca va a escapar de la providencia del Señor. De la misma manera, esto nos debe preparar a nosotros en nuestro país. Muchas veces nos concentramos en otros lugares como si a nosotros nunca nos pudiera pasar. Más bien desde ya estemos orando para que el Señor nos ayude y nos sostenga si providencialmente quiere hacer lo mismo con nuestro país. De que nuestra mente y corazón no estén dependiendo de cosas temporales, sino completamente de aquel que es el dueño de todas las cosas, el creador del universo, que está sentado en el trono y que obra a nuestro favor siempre. Hermanos venezolanos en esta congregación, que yo sé que son varios, sé que pueden tener familiares en este país. Tal vez ustedes están entre nosotros porque tuvieron la oportunidad de salir en algún momento a causa de lo mismo que hoy se está manifestando. Pero ¿sabes algo? El Señor estuvo a cargo en ti en ese momento, está a cargo de ti ahora, y entonces está a cargo de tu país en estos momentos también. Nadie más. En Venezuela no va a pasar nada que el Señor no quiera que pase. Nada más. Deseamos que las cosas mejoren para el bienestar de nuestros hermanos allá, pero lo que el Señor me ha mostrado es que en los peores momentos de su nación, la iglesia ha crecido. El reino sigue adelante, y esto es una prueba de que las puertas del Hades, amado hermano, nunca prevalecerán contra la iglesia. Nunca van a prevalecer contra la iglesia. Alabemos a Dios que Él hace lo que le place, y para nosotros, los que estamos en Cristo, lo que le place es hacernos más como su Hijo, usando cada causa secundaria que atravieses y que el Creador tiene a cargo. Hermanos, gocémonos en medio de la circunstancia en la que estamos, porque a Dios le ha placido ese momento en tu vida y en la mía, y sea de llanto, de dolor o de alegría, siempre trae gloria a su santo nombre, y esperemos con expectación la venida de este siervo como Rey de las naciones, a establecer el reino que hemos recibido en virtud de su obra perfecta y que nos ha hecho coherederos de sus bienes. Cristo viene, amados hermanos, y no habrá un rey, no habrá un presidente, un líder que se levante en contra de este rey
y más bien serán dobladas sus rodillas para que alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro bendito y amantísimo Salvador Jesucristo. Este siervo no es Nabucodonosor. Este siervo nos trata con amor, con ternura. Este siervo que no es como Nabucodonosor, cuando veía al pueblo caminando en su ministerio, él decía que andaban como ovejas sin pastor. Entrañablemente, sus entrañas se conmovían, diciendo, están como ovejas sin pastor. A ese siervo es al que nosotros adoramos. A ese siervo es al que nosotros confiamos. A ese siervo es al que nosotros amamos. Y no hay ningún hombre sobre la tierra que pueda superar a ese siervo en la vida. Así que, hermanos de nuestro hermano país, confíen en el Señor. Tal vez sus familiares puedan estar sufriendo. Tal vez ustedes tengan ganas de ir. Tal vez tengan cosas por hacer todavía. Pero si no lo has podido hacer porque no se ha podido, es porque a Dios le ha placido, y descansa en eso. Dios es soberano. Y tú, amigo que estás en este lugar, tal vez ya llevas varios domingos viniendo y tienes el deseo de conocer a este Dios que te ha traído acá. Si estos reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón no estaban fuera del radar de Dios, amigo, cuánto menos tu vida está fuera del radar de Dios. Todo lo que ha pasado en tu vida, Dios lo ha ordenado desde la eternidad. No hay nada que haya pasado que lo haya tomado por sorpresa, pero tú estás aquí, en este lugar. Así como a estas naciones se extendió misericordia, Él ha extendido misericordia a tu vida para que le conozcas más que ayer. Él hoy se te ha presentado como el Señor de los ejércitos celestiales y terrenales, pero también se te ha presentado como el siervo al cual debemos someternos. Amigo, someterte a Jesucristo es lo que te dará verdadera libertad, porque hoy tú eres esclavo no de Nabucodonosor, pero sí de tu pecado. Y la única persona que te puede librar de tu pecado es aquel que venció el pecado con su vida perfecta y su muerte redentora. Este es el siervo, este es Jesucristo. Así que yo te ruego, amigo, por amor a Dios, que te acerques a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado a Él y confiesa tu necesidad de Él. Él es suficiente para tu vida y su evangelio te ayudará con cada cosa que tú necesitas para que tu camino se vuelque a Dios. Hoy es el día de la salvación del Señor, amigo mío. Hoy es el día. Así que ve a Cristo y ve ahora antes que sea demasiado tarde para ti. Te amamos, amigo. Te queremos servir. No somos mejor que tú, pero tenemos a alguien que sí lo es, y es Jesucristo por siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.